¿Quién no recuerda los RPGs de la saga Mario y Luigi? Sí, estos juegos que no podías avanzar porque no tenías el juego en español y tenías que andar buscando un video en YouTube para ver qué seguía en la historia. Pero aún así te lo pasabas increíble haciendo que Mario y Luigi hagan ataques tándem mientras eliminabas a todos. Y seguramente te preguntes, ¿por qué ya no han salido más juegos de la saga? Y el por qué no hay un Mario y Luigi en Nintendo Switch. Si muchas de estas son tus preguntas, quédate el día de hoy que te voy a explicar qué fue lo que pasó con la saga Mario y Luigi. La saga Mario y Luigi ha sido una parte integral de la historia de Nintendo desde sus inicios. Juegos como Mario y Luigi Superstar Saga y Mario y Luigi Bowser Inside Story se ganaron el corazón de muchos fans gracias a su innovador sistema de batalla por turnos y su narrativa humorística. La saga Mario y Luigi es una serie de juegos de rol desarrollada por Alpha Dream Corporation, una empresa de desarrollo de videojuegos con ubicación en Japón. Alpha Dream fue fundada en los años 2000 y se especializó en la creación de juegos para consolas portátiles de Nintendo. Nintendo le había cedido a Alpha Dream una de sus IPs más grandes para que hicieran un juego RPG por turnos con nuestro bigotudo favorito. Y los de Alpha Dream tenían en su equipo parte de la empresa de Squaresoft, entre ellos personas como Tetsuo Mizuno, que fue el segundo presidente de Squaresoft, Chihiro Fujioka y Yoshihiko Maekawa, que fueron directores de la misma. Esta empresa ya había colaborado con Nintendo con el juego Super Mario RPG, por lo cual ya sabían cómo era el mundillo de los RPGs y Nintendo también ya les tenía algo de confianza. Y así es como con este equipo se dieron manos a la obra para realizar un nuevo RPG con nuestro fontanero favorito. Nintendo. Después de un tiempo de desarrollo lograron darle vida a un nuevo RPG de Mario, con un sistema de combate nunca antes visto en otros RPGs. En este juego no solo podíamos controlar a Mario, sino también a su hermano Luigi, logrando hacer ataques bastante llamativos para la época. Recordemos que para este entonces ya teníamos un RPG de Mario, el cual era Paper Mario, realizado por Intelligent Systems. Los de Alpha Dream se basaron bastante en Paper Mario, al igual que otros de sus propios juegos que habían sacado para las consolas portátiles de Nintendo. Y es así como nació Mario y Luigi Superstar Saga. Mario y Luigi Superstar Saga fue un éxito rotundo, vendiendo más de 2 millones de copias. Esto era muchísimo más de lo que Alpha Dream creía que sería. Y es que es obvio el porqué de estas ventas. Mario y Luigi Superstar Saga tenía un hermoso apartado visual, siendo de los mejores juegos de la Game Boy Advance. A esto sumarle los combates y ni hablemos de la historia, que bien es cierto puede llegar a ser algo sencilla, pero lograron poder unir todo para que medianamente avanzadas en el gameplay puedas entenderla muchísimo mejor. Después de un exitazo era obvio que veríamos otro juego de la saga. Es por eso que tiempo después los de Alpha Dream ya estaban pensando en su próximo juego de la saga. Y así fue como nació Mario y Luigi, compañeros en el tiempo. Let's go. En Mario y Luigi compañeros del tiempo, Alpha Dream tomó muchas ideas de su predecesor. Además de esto, siempre les gustaba mucho innovar con las características de las consolas, así que buscaron una forma de acoplar la segunda pantalla de la S para hacer un juego magnífico. En este juego además podíamos controlar a Mario y Luigi bebés, por lo cual eran 4 personajes los que controlábamos en batalla, cosa que hacía el combate muy frenético y dinámico. Aquí los fans empezaron a dividir, ya que había algunos que les gustaba mucho y otros que no les agradaba para nada. Si me lo preguntan, yo recuerdo este juego con mucho cariño por el humor que tenían con los bebés. Pero es verdad que en este juego Alpha Dream hizo que los niveles fueran muchísimo más lineales, y por esto y otros detalles hubo a quienes no les gustó para nada. Pero no nos equivoquemos, el juego siguió vendiendo bastante, vendiendo poco más de 1,5 millones de copias, que bien es cierto, es un poquito menos que la entrega anterior, pero seguía siendo bastante bien para la época. Mario y Luigi compañeros en el tiempo tienen una historia bastante llamativa, y es que en la época estaba muy de moda lo de los viajes en el tiempo, así que los de Alpha Dream tomaron esto como idea, haciendo una historia bastante compleja pero fácil de entender. Y después pasó lo que nadie esperaba. Luego de un tiempo Alpha Dream nos sorprendió a todos sacando un juego maravilloso. Un juego que para la mayoría de los fans es el favorito. Y sí, probablemente ya sepas de qué juego es. Y estamos hablando de Mario y Luigi Viaje al Centro de Bowser para la Nintendo DS. Un juego en el que lograron perfeccionar los dos mejores mundos de sus juegos anteriores.
los mapas de Superstar Saga y la buena trama de compañeros en el tiempo. Además de que ahora podías controlar al mayor villano de Mario, Bowser. Esto y mucho más hicieron que los fans explotaran y corrieran a querer comprar el juego, vendiendo más de 4 millones de copias. Sin duda alguna el juego más vendido de Alpha Dream hasta la fecha. Y es que siendo sinceros, el juego era perfecto en todos los sentidos. Historia, combate, humor, personajes, todo el mundo hablaba del juego. Si tenías una DS era imposible que no tuvieras este juego. Y más si tenías una R4. Like en este video para hablar sobre esto. Sin duda alguna este juego nos dejó boquiabiertos a todos con su increíble gameplay y historia. Es que en serio, dígame, ¿a quién se le ocurriría que a Bowser, el mayor villano, lo engañaran tragándose un hongo el cual hacía que absorbiera todo a su alrededor para que Fawful, sí, ese enemigo que vimos en Superstar Saga, se lograra quedar con el castillo de Peach, haciendo que Mario, Luigi y Bowser colaboren, aunque este último no lo sabía del todo? Simplemente cine. En este punto Alpha Dream estaba en su reinado, ya eran reconocidos por todos. Eran los reyes de los RPGs de Mario, y no querían que se quedara así, y es por eso que 4 años después sacaron Mario Luigi Dream Team para la Nintendo 3DS. Este fue el primer Mario Luigi en 3D, aunque es verdad que los de Alpha Dream hicieron ahí unos cuantos truquillos con los personajes para que parecieran 3D, pero era 3D, que era lo que importaba. En este juego nos sumergimos en los sueños de Luigi, y a diferencia de anteriores entregas ahora controlamos a Mario y Luigi Soñador, que en pocas palabras es como todos nos imaginamos en nuestros sueños superpoderosos, espectaculares, dioses, ustedes me entienden. Aparte de que los de Alpha Dream dieron en el clavo lanzando el juego en el año de Luigi, esto ellos no lo sabían, pero tuvieron la fortuna y la suerte de lanzar el juego en el año de nuestro segundón favorito. En cuanto a apartado visual se veía muy bien, alternando como su anterior entrega entre 3D y 2D. Pero tristemente la historia no les gustó a muchos. Al juego en sí no le fue mal, de hecho vendió más de 2 millones de copias. Pero sí fue un bajo para Alpha Dream, que su anterior juego haya vendido 4 millones y este la mitad de eso. Y pensándolo bien, esto deprimiría realmente a cualquiera. Alpha Dream anhelaba tener otro boom como lo fue con Bowser Inside Story, y es por eso que empezaron a sacar muchas ideas para un nuevo proyecto para la saga. Hagamos una pequeña pausa, y es que para entender el próximo juego de la saga hay que recordar que Mario Luigi no era el único RPG de Mario que existía, ya que también existía Paper Mario, que también tenía un gran número de fans. Para este entonces ya había salido Paper Mario Sticker Star, juego que no le gustó mucho a los fans por las decisiones que habían tomado en torno al desarrollo. Pero estos eran detalles que los de Alpha Dream no conocían. Después de explicar esto, ahora sí podemos continuar con el próximo juego de la saga, el cual fue Mario Luigi Paper Jam. El equipo de Alpha Dream se dispuso a hacer un crossover con Intelligent System, los creadores de Paper Mario y su saga Mario y Luigi. Todos pensaríamos que era una idea espectacular, traer lo mejor de los dos mundos a un solo juego. Es que suena fascinante. Aparte de que podríamos atraer público de las dos sagas, ¿qué es lo que podría salir mal? Pues tristemente Alpha Dream no tuvo mucha suerte con esto último. A la hora del desarrollo de la historia, se tenían muchas ideas, tal vez demasiadas, haciendo que el guión fuera un desastre, así que decidieron volver a empezar de cero, simplificando más las cosas, haciendo una historia mucho más simplista y aburrida. Por obvias razones al público no le gustó, y aunque la idea de poder usar a Mario de papel en este juego les gustó a muchos, debido a las malas críticas no muchos se compraron el juego, vendiendo poco más de 1 millón de copias, siendo el peor Mario y Luigi hasta la fecha. Los de Alpha Dream en este punto estaban aterrorizados, ya que estos estaban generando una gran deuda y no tenían los fondos suficientes para pagarla. Así que en un intento de desesperación decidieron hacer un remake de su primer juego, saliendo así Mario y Luigi Superstar Saga más secuaces de Bowser para el 3DS. Ya que Alpha Dream intentaba conseguir fondos para este juego, se reciclaron muchas texturas y modelos de Dream Team y Paper Jam, realizando pequeños cambios respecto al juego original. Esto, como imaginarán, no les gustó nada a los fans, ya saben cómo somos de quisquillosos con los remakes, haciendo que este juego solo vendiera solo 500,000 unidades, un rotundo fracaso. Y más si lo que buscaban era reducir la deuda, con esto solo lograron hacer esta deuda muchísimo más grande. La gente de Alpha Dream ya no sabía qué hacer, estaban completamente desesperados, pensando en cómo poder salvar la compañía de la deuda. Y qué mejor que sacar el juego más vendido de la saga de nuevo. Era un plan perfecto. Mario y Luigi Viaje al Centro de Bowser había sido un éxito. Sacar un remake haría que las ventas se volvieran a disparar y se salvarían de la deuda. ¿Qué podría salir mal? Oh, diablos, dije eso de nuevo, ¿verdad? En este punto el Nintendo Switch ya había salido al mercado y estaba arrasando en ventas, y como Alpha Dream tenía que reciclar recursos no podía permitirse sacar el remake para Nintendo Switch, así que se decantaron por sacarlo en 3DS, y este fue el gran error que cometieron, ya que la mayoría para este punto ya tendría un Nintendo Switch,
Y los que no, ¿por qué comprarían el juego para 3DS sabiendo que la consola morirá tarde o temprano? Preferirían ahorrar ese dinero para comprarse el Switch. Por esta misma razón el juego ni siquiera tiene registro de ventas. Y para los que no sepan, cuando algo no tiene registro de ventas es que a ese producto le ha ido fatal. Alpha Dream ya tenía detrás de ellos una deuda millonaria. Es por esto que desafortunadamente en 2019 Alpha Dream se declaró en quiebra, lo que dejó en el limbo el futuro de la saga Mario y Luigi. Seguramente varios de ustedes se pregunten, ¿por qué Nintendo no los ayudó? Nintendo por ese entonces estaba focuseando mucho en Nintendo Switch, aparte de que al final de cuentas la IP es de ellos, y ellos podían darle el proyecto a otra empresa cuando quieran. Se han difundido diversos rumores sobre el destino de la saga. Algunos sugieren que Nintendo está replanteando la dirección de la serie, mientras que otros especulan sobre la posibilidad de que se haya estado trabajando en secreto en un nuevo título. Pero no se sabe a ciencia cierta lo que nos espera en el futuro. Así que solo nos queda soñar cómo hubiera sido un Mario y Luigi en Nintendo Switch. Y así concluimos nuestro viaje a través del misterio de la saga de Mario y Luigi. Déjame en los comentarios si también te gustaba esta saga de juegos y si piensas que Nintendo revivirá esta maravillosa saga. Esto ha sido todo de mi parte, así que espero que les haya gustado el video. Suscríbanse a mi canal, pulgarcito arriba, y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós a todos. Bye.